Jóvenes, buenos días. Vamos a hablar esta mañana de estos elementos que son parte de nuestras reglas ortográficas, como son las comillas, paréntesis, puntos suspensivos, perdón, sí, guión y raya. Sí, cinco elementos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de nuestra buena gramática, de nuestra buena ortografía. ¿Ok? Simplemente voy a ir mencionando los usos, ya cuando son necesarios utilizarlos y para qué, ¿no? Para qué son importantes estos signos ortográficos. Muy bien, empezamos con la comilla, pues podemos decir que las comillas son aquellos signos ortográficos de tipo doble, porque tiene de entrada y tiene de salida. Pueden ser consideradas de tres tipos, ¿no? Las famosas latinas o españolas, que son las que normalmente deberíamos nosotros utilizar, ¿sí? Esas dos pequeñas cejitas que vienen emparejadas, que vienen a la altura de la letra, ¿no? Las inglesas que son más, que de repente en nuestra computación o en la computadora son las más utilizadas, ¿no? Por el hecho de que nuestros teclados siempre vienen con el idioma en inglés, entonces pues siempre son mucho más fáciles utilizarlas. Si tú te compras un teclado en español, te van a salir mucho más fácil las primeras comillas, ¿no? Y las famosas simples, que son una sola cejita, una sola, así yo siempre le digo una sola cejita que viene por lado, ¿no? De entrada y de salida. No, lo que se recomienda siempre es el uso de la primera por ser pues nosotros de la lengua castellana. Es una recomendación, más no una obligación. Tú puedes utilizar cualquiera de las tres son válidas también. ¿Listo? Entonces pues eh, siempre es importante saber utilizarlos. Ahora, en temas de jerarquía, claro, nosotros tenemos que utilizar primero las españolas, luego las inglesas y luego las simples. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer, por ejemplo, un texto, ¿ya? Y tienes que hacer un triple citado o un triple uso de estas comillas, entonces primero empieza utilizando las españolas, luego pues las inglesas y luego las simples. ¿Cómo es eso posible? Pues ahora te presento un ejemplo y dice así, estamos entrecomillando lo siguiente, Antonio me dijo, dos puntos, ya, abrimos primero la comilla, ahí estamos utilizando la comilla española, listo, Antonio me dijo, dos puntos, vaya cacharro que se ha comprado Julián. Si tú te das cuenta, estamos utilizando acá un tipo de jerarquía a la hora con las comillas. Empezamos entonces primero empezamos con las comillas latinas o españolas, avanzamos. Cuando vamos a poner entre comillas, estamos citando al mismo Antonio, estamos poniendo entre comillas inglesas. ¿Listo? Y cacharro, que es un término que no utilizamos nosotros acá en Sudamérica, o por lo menos acá los peruanos, lo estamos poniendo entre comillas simples. ¿Te das cuenta? Entonces hay cierta jerarquía para el uso de las comillas. Por eso siempre se recomienda las españolas como principal para nuestro idioma. ¿Ok? Listo. Te voy a presentar acá unos cinco tipos de usos para que tú los puedas tener en cuenta. Muy bien. Acá primero cuando se intercala un comentario del transcriptor de la cita. ¿Listo? Eh, es necesario ponerlo, por ejemplo, acá. Yo estoy citando, por ejemplo, un personaje, en este caso al ministro. Entonces empiezo entre comillas, dice, es imprescindible, ¿ya? Que se refuercen los controles sanitarios en las fronteras. Es una cita de un personaje, ¿ya? O sea, alguien importante dijo estas palabras, tal cual. Si los voy a poner entre comillas, recuerda que lo vas a escribir igual, tal cual como lo dijo la persona. Sí, si hubo un error, igualito, sino que ahí al final tienes que hacer una aclaración. Por eso es importante que las comillas tú las uses para citar a alguien, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes que marcar o darle énfasis que quién lo dice, en este caso, dice, puedes utilizar las rayas,
no necesariamente otras comillas, puedes utilizar también las rayas. Es imprescindible, señaló el ministro, ahí está, entre rayas. Listo, para eso es el uso de las rayas en este caso, que se refuercen los controles sanitarios en las fronteras. ¿Por qué lo separo entre rayas? Porque ese señaló el ministro, no es que la persona lo esté manifestando, lo esté diciendo, ¿ya? Simplemente es una forma de separar para definir a quién estamos citando, ¿ok? Entonces, por ese mismo motivo es que se utiliza esta raya dentro de las comillas, ¿ya? ¿Para qué? Para no caer en el vicio de utilizar constantemente las comillas en todo momento, ¿ok? Entonces, tener en cuenta eso. Un segundo uso también es importante. Acá tenemos dos reglas. Primero, para cerrar en obras literarias de carácter narrativo, los textos que reproducen de forma directa los pensamientos de los personajes. O sea, es decir, lo que es citar, mejor dicho. O sea, me gustó una frase de alguna obra literaria que estoy leyendo, listo, y pues lo pongo entre comillas, ¿no? Y ahí sí hay que saber ubicar, hay que saber ubicar en qué libro, qué editorial, qué año, todo. O sea, hay que saber eso, bueno, lo final ya es otra regla, pero básicamente colocarla entre comillas, la cita que yo estoy utilizando. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, en este caso, estoy utilizando algo, o sea, una cita que ya ha estado manifestado dentro de la obra literaria. ¿Listo? Entonces dice, hasta en latín sabía maldecir el pillastre, dice, pensó el padre. Entonces, la primera parte ya está en el texto citado, o sea, ya está citado, ¿listo? O sea, ya está marcado como una cita. ¿Listo? Entonces, simplemente tú estás copiando y estás utilizando las comillas latinas en este caso. ¿Listo? Muy bien. Otro, para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, procedente de otra lengua, ¿listo? Se utiliza irónicamente o con un sentido especial. Muy bien. Dijo que la comida llevaba muchas especies. Ya, por ejemplo, en el salón han puesto una boiserie, ya, que les ha costado un dineral. Parece que últimamente les va muy bien en sus negocios. ¿Listo? Ahí en la primera oración, especies es una palabra más dicha, ¿no? Dijo que la comida llevaba muchas especies. Ahí sería especias, ¿no? Especies. Cuando se dice el condimento, ¿no? No es especies, ¿no? Se dice especias. ¿Listo? En el salón han puesto una boiserie. La verdad, no sé, es una palabra desconocida para mí. ¿Listo? Que les ha costado un dineral. Boiserie, dice. No sé debe tener es una palabra extranjera, listo, y parece que últimamente le va muy bien en sus negocios. Esos negocios se está utilizando en forma irónica, ¿no? Es una forma eh, burlona, ¿no? Este, es la palabra, la mención ahí. Listo, muy bien. Por eso en este caso se utiliza entre comillas. Cuando hay una expresión propia, una forma vulgar, cuando es una palabra extranjera o también cuando se utiliza un sentido irónico. ¿Ok? Muy bien. Otros usos también son importantes. eh, Cuando en un texto se comenta un término desde el punto de vista lingüístico, esto se escribe entrecomillado. La palabra cándido es esdrújula. O sea, cuando quieres explicar, ¿no? Su estilo ortográfico o alguna regla ortográfica de alguna palabra en especial. Por ejemplo, cándido no tiene nada especial. Si tú lo sacas del contexto, si tú lo sacas de esta oración, te vas a dar cuenta que pues es una palabra que tiene significado propio, pero si lo estamos explicando, estamos haciendo su explicación, qué tipo de palabra es, o el significado, o por qué se tilda, o cualquier otra explicación que le podamos dar desde el ortográfico, entonces se coloca entre comillas. ¿Ok? Listo. Ya. Cuando se hace un impreso, cuando se hace en Word, por ejemplo, y lo imprimes, hay algunos que tienen la costumbre de no ponerlo entre comillas, sino ponerle otro tipo de letra, ¿no? La famosa cursiva, ¿no? O sea, no va a la redonda como tenemos nosotros, sino lo inclinan a un costadito, ¿no? Lo pueden poner solito así, o sea, solo, sin comillas, o también lo pueden poner entre comillas. Cualquiera de las dos vale. ¿Listo? Muy bien. Otro, eh, en obras de carácter lingüístico, las comillas simplemente simples se utilizan para marcar los significados.
Por ejemplo, la voz apicultura está formada a partir de los términos latinos sapis, o sea, que significa abeja, y cultura, que significa cultivo, crianza. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Sí, es apis, apis, abeja y cultura, cultivo, crianza. ¿Listo? Muy bien. Número 4. Se usa las comillas para citar un título de un artículo, un poema, un capítulo de un libro, un reportaje en general. Es para sobre todo mencionar, ¿no? Mencionar de dónde estamos sacando la información. ¿Listo? Dice los títulos de un libro, por el contrario, se escriben en cursiva cuando aparecen en textos impresos en letra redonda o viceversa en redonda si el texto normal va en cursiva. Eh, Ajá, ok, ok, está bien. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, dice, ha publicado un interesante artículo titulado El léxico de hoy en el libro El lenguaje en los medios de comunicación, libro en el que ha participado varios autores. Si tú te das cuenta, todas estas citas, toda esta mención se está haciendo en letra cursiva, ¿ok? Listo. Ya, o sea, lo estoy haciendo en cursiva porque en el texto apareció en letra redonda, estoy citando. Listo, estoy citando ¿por qué? Porque lo estoy poniendo en cursiva porque hay una parte que está entre comillas. Listo, si no hubiese esa parte entre comillas, pues lo pudiese dejar en redondas, en letras normales, ya, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque estoy citando. Pero en este caso, como hay unas comillas acá, también estoy utilizando la otra opción que es utilizar de forma cursiva mi cita, ¿no? Listo, muy bien, para no cargar de comillas el texto, sobre todo, mi cita. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Otro. Ya, acá hay una combinación con otros signos, ¿no? Cuando va entre comillados, constituye el final de un enunciado de un texto. Debe colocarse punto detrás de las comillas. Ajá. Listo. O sea, tú haces las comillas. No es que el punto final, punto aparte, punto seguido se ponga dentro de las comillas, sino va afuera. ¿Listo? Incluso si delante de las comillas va un signo de cierre de interrogación o de exclamación o puntos suspensivos. Por ejemplo, miren acá, no está el horno para bollos. Estás poniendo las comillas y después de la comilla estás poniendo el punto. ¿Está bien? Con estas palabras zanjó la discusión y se marchó. ¿Listo? Otro. ¿Dónde te crees que vas? Fíjate bien acá. Hay un signo de interrogación que supuestamente ya estaría indicando el final del texto, el final del enunciado. Pero después de las comillas se vuelve a colocar otro punto. ¿Listo? Entonces, ten en cuenta eso. ¿Ya? Otro, si pudiera decirle lo que pienso realmente, fíjate que hay tres puntos suspensivos o los tres puntos suspensivos que refieren al suspenso, ¿ok? Ahí debería terminar ya el texto. Pero estamos dando cuenta que hay un punto más ahí, un punto final, un punto seguido, un punto aparte, ¿dice? Entonces, y continúas con el texto, ¿no? Listo, muy bien, entonces hay que tener en cuenta esa combinación. Eso es, en este caso, el uso de las comillas, ¿ya? Un poquito largo, pero es importante saberlo. Vamos a acelerar un poquito con los otros signos. Paréntesis, bueno, es un signo ortográfico doble, igual de entrada y de salida, igual que las comillas de entrada y de salida que sirven para poner una información complementaria o una aclaración. ¿Ok? Vamos a ver el primer caso. Dice, cuando se interrumpe el enunciado con una incisión aclaratoria. Las asambleas, la última duró casi 4 horas sin ningún descanso. Se celebra en el salón de actos. Listo, ahí está. Se pone entre paréntesis una información adicional. ¿Listo? Se puede utilizar también acá las comas, se puede utilizar también las rayas. Sí, sí, es variable, se puede hacer una variación. ¿Por qué se utiliza esto? Para darle dinámica al texto, para evitar de repente también algunas recargas de signos, entonces hay variaciones, ¿no? Se puede utilizar paréntesis, la raya, la coma. ¿Ok? Otro caso más cuando se utiliza el paréntesis para intercalar algún dato, precisión como fechas, lugares, el desarrollo de una sigla, el nombre de autor o de una obra citada. Por ejemplo, el año de su nacimiento, entre paréntesis, el año exacto, ¿no? 1616, por ejemplo. Es el mismo que murió Cervantes, toda su familia nació en Guadalajara. Otro caso, México, por ejemplo. ¿Listo? Hay otro ejemplo ahí, la OPEP. Y entre paréntesis, ¿qué significa la OPEP? ¿Listo? Otro más ahí, ha decidido aumentar la producción de crudo. Más, más obran quintaesencias que fárragos. ¿Quién dijo eso? Gracián, por ejemplo.
se está citando y se pone entre paréntesis el autor de esa cita. ¿Listo? Y por último, para introducir también opciones según texto. Por ejemplo, si es de género o de número, en el documento se indicará o se indicarán, ahí está la N entre paréntesis, el o los, ahí está, día o días, S, ahí está, listo, en que haya tenido lugar la baja. Se necesita chico o chica para repartir pedidos. O también puede ser al revés, ¿ah? Chica y luego entre paréntesis o sea, es variable también ahí. O sea, no es que no utilicemos, creo que ya les comenté a ustedes, no utilicemos las reglas ortográficas como elemento social o elemento de nuestra lucha social. Son reglas simplemente ortográficas, están basadas en algo. Y pues como reglas se pueden también, en cierta manera, pueden tener también cierta variación. Así que evitemos combinar la gramática con la lucha social, ¿no? Esta lucha de igualdad de géneros y tanta cosa más que está en nuestra sociedad. Sí, listo. Muy bien, seguimos acá. En la reproducción de citas textuales se usan 3 puntos entre paréntesis para indicar que se omite un fragmento del original. ¿Ok? O sea, pensé que él no pudo ver mi sonrisa, paréntesis, 3 puntos suspensivos. O sea, significa que estoy cortando algo entre esta primera enunciado y el último enunciado que estoy poniendo. Dice, pensé que él no pudo ver mi sonrisa por lo negra que estaba la noche. ¿Te das cuenta? Ahora, al cortar, si tú vas a cortar una cita, tienes que saber cortar. No es que vas a cortar lo que se te venga en gana y vas a pegar cualquier enunciado. No. Busca que los enunciados tengan una correlación. Fíjate bien, pensé que él no pudo ver mi sonrisa. A pesar que han cortado, hay una correlación por lo negra que estaba la noche. ¿Está bien? Entonces, ahí ten en cuenta ahí saber cortar, dónde cortar. Ese es el dato, ese es el detalle que hay que tener en cuenta. ¿Listo? En algunos casos también es importante, se puede utilizar en vez de paréntesis el corchete, ¿ya? Que también es un elemento válido en nuestra lengua. Muy bien, ya. Y también tener en cuenta acá, independientemente de que el texto esté entre paréntesis, abarque todo el enunciado o solo parte de este, el punto se colocará siempre detrás de paréntesis. Ya. Recuerda siempre acá también el punto final, punto aparte, punto seguido, siempre después del paréntesis. Ya, igualito que las comillas, siempre va después. ¿Listo? Ya, eso es algo que debemos saberlo. Muy bien. Muy bien. Pasamos entonces con otro elemento, los puntos suspensivos. Ya en este caso se utilizan cuando hay una suspensión o se puede suspender una continuación, ¿no? Por ejemplo, eh, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y ahí continuamos con unos suspensivos. Aunque hay muchas palabras para ponerle suspensivo, ¿no? Simplemente ahí, eh, listo, o sea, se supone que ahí podríamos ponerlo, por ejemplo, de esta manera. En el primer caso, todos los días de la semana. En el segundo, lunes, martes y miércoles, pum, 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 puntos suspensivos. Ya se sabe que va hasta el domingo. ¿Listo? Demasiadas palabras para poner al final un punto suspensivo, los puntos suspensivos. ¿Ok? Otro, para indicar la existencia en el discurso de una pausa transitoria que expresa duda, temor, vacilación o suspenso. No sé si ir o si no ir. No sé qué hacer. ¿Te das cuenta? Ese espacio un poquito largo te da la sensación de duda, vacilación, suspenso. Te llaman del hospital. Espero que sean buenas noticias. Ujú. Si yo te contara y te quedas en silencio y todo el mundo te queda mirando, ¿no? Y esperan que cuentes la historia. ¿Listo? Suspenso, vacilación, temor, duda. Para señalar la interrupción voluntaria de un discurso cuyo final se da por conocido, sobreentendido por el interlocutor. O sea, te está contando una historia y tú ya sabes que termina, ¿no? A pesar de que prepararon cuidadosamente la expedición, llevaron materiales de primera y guías muy experimentados, bueno, ya sabes cómo acabó la cosa. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Otro, cuando se reproduce un refrán o un fragmento literario de obra conocido. Más vale pájaro en mano. Ahí está. Listo. Ya. En mitad de la fiesta se subió a una mesa y comenzó a recitar. Con 10 cañones por banda. Listo. Y ya está. Ya sabes tú qué poesía se está hablando. Otro. Para evitar repetir la cita completa del título largo de una obra que debe volver a mencionarse. La obra Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, de Rafael Alberti, está llena de grandes aciertos.
los versos de Yo era un tonto, ahí te das cuenta, para no repetir toda esa obra, ¿no? Ese título grandote. Contiene algunos de los mejores hallazgos expresivos del autor. Otro, para insinuar o evitar su reproducción, expresiones o palabras malsonantes o inconvenientes. ¿Qué hijo de está hecho? ¿Listo? Al final de numeraciones abiertas o incompletas con el mismo valor de la palabra etcétera o su abreviatura. El punto suspensivos indica también etcétera, indica también abreviación, o sea, es variable también. ¿Listo? Muy bien, ahí están los puntos suspensivos, otros más, hay bastantes en los puntos, otros, para evitar la redundancia, la aparición conjunta de ambos elementos. Puedes hacer lo que quieras, leer, ver televisión, oír música, etcétera. ¿Listo? Recuerda, después de los tres puntos suspensivos puede haber una coma. ¿Listo? Puede haber una coma. Puede terminar también con un signo de interrogación. Ahí está. Dice, ya, mm, ya, puedes hacer lo que quieras, leer, ver la televisión, oír música, etcétera. También después de etcétera puede ir puntos suspensivos también. ¿Listo? Muy bien. Otro, entre corchetes o entre paréntesis se puede utilizar cuando indican la supresión de una palabra o un fragmento de una cita textual. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? En el caso de los paréntesis, así que ya lo sabes así. Si se quiere dejar claro que la reproducción de una cita textual no se hace desde el comienzo mismo del enunciado, es posible escribir puntos suspensivos al inicio de la cita, sin paréntesis ni corchetes, dejando un blanco de separación respecto a la palabra a la que precede. Al final de la obra, Don Quijote pide, ya ahí hay unos puntos suspensivos antes de la cita, porque antes de esa cita ha habido otro texto que no nos interesa citarlo. ¿Sí? O sea, lo que queremos es conectar con nuestro texto o conectar con nuestras propias palabras, ¿no? ¿Listo? Un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento. Ahí está. ¿Listo? Los tres puntos suspensivos que están adelante, ya, que están indicando que ha habido una suspensión previa. Listo. Muy bien. Ahí están los puntos suspensivos. El guión, que es un poquito más corto, se usa cuando una palabra no cabe en un renglón y hay que separarlo por sílabas. Ahí está, guión al final de la sílaba, un guioncito, y se continúa con la palabra. Hay que saber separarla también, ¿ya? Hay que saber separarla. Por ejemplo, se separa adherente, no es adherente, tampoco disculpen, es inhibirse, no inhibirse. Ahí está el ejemplo. Amistad y no amistad, ¿no? Amistad. ¿Listo? Otro, el guión se utiliza para gentilicio de dos pueblos o territorios, ¿no? Por ejemplo, franco-peruano, franco-español, ¿no? No sé, términos, por ejemplo, peruano-chino, por ejemplo, también se puede utilizar guioncito ahí. Otro, cuando se designa una realidad geográfico-política en que los componentes se integran con un significado nuevo. Hispanoamericano, por ejemplo, checoslovaco-yugoslavo, aunque ahí sería checo-yugoslavo, creo que es la palabra correcta ahí. No es, aunque ahora, bueno, ya no es Checoslovaquia tampoco, ¿no? Sino tampoco Yugoslavia. Checo-yugoslavo, bueno, sí, checoslovaco-yugoslavo, o sea, la combinación de ambos, ¿no? Otro, composición de una nueva formación en que entran dos adjetivos. Lección teórico-práctica, ahí está. Cuerpos técnico-administrativos. ¿Listo? La primera siempre, eh, ¿listo? La primera siempre se mantiene en masculino singular y la segunda puede variar de acuerdo a lo que se está, de lo que aquí se está hablando, ¿ya? En la segunda siempre marca el género y el número, ¿ok? ¿Ya? La primera siempre está en masculino singular. ¿Ok? ¿Qué más? Para indicar periodos de tiempo, ahí está, de 1935 a 1991, de enero a marzo, listo, es un guioncito, marcas ahí el espacio. Y por último, tenemos la raya. Ya es un guión un poco más largo, cuando se utilizan para separar en el diálogo las expresiones correspondientes a cada interlocutor, sobre todo en textos dramáticos. Acá no ha salido, ya por ejemplo, los guiones deberían estar adelante de madre, ya dice, madre, ¿qué hacen los gatos? Dice, y la madre, ahí sería un diálogo entre la madre y el hijo, supuestamente, ¿no? Vamos a ponerle acá rápidamente los guioncitos para que sepas dónde va. Ya, ahí está. Acá pero no son guiones, son rayas.
ya son rayas para indicar el diálogo así. ¿Listo? Entonces es un diálogo en un texto dramático. ¿Listo? Igualito acá también. Cuando en medio del diálogo se intercala una aclaración, estaba precedida y seguida de una raya. Si te das cuenta, la raya está acá. Ya, si con esa aclaración termina el párrafo, solo se pone la raya al principio. Por ejemplo, pero si ya no sé más cuentos, decía al acabar cada relato. Punto. Acá ya no se pone la raya final, sino simplemente es ingreso. Acá. Sí, sí que sabes, decía Andrea. ¿Y qué le ocurrió a su mamá? ¿Listo? Ahí está los guioncitos que se están marcando. Muy bien. Listo. Y por último, al principio y al final de las aclaraciones que se introducen en un fragmento. Diego era, a pesar de su apariencia tranquila, un hombre en el fondo de malísimas pulgas. ¿Listo? Muy bien. Ahí está. Y con eso estamos terminando nosotros nuestra exposición, nuestra clase, nuestra asesoría de estos temitas, de estos signos ortográficos, que son las comillas, paréntesis, puntos suspensivos, guión y la raya. Te recomiendo que repases, que hagas los ejercicios de la página 247 para tu evaluación final, para la evaluación que puedas, que podamos hacer en clase y podamos ir completando y podemos ir concluyendo también ya las evaluaciones semanales que han sido importantes durante este bimestre. ¿Listo? Nada más, pues te dejo para que sigas estudiando, para que sigas repasando. Nos vemos en clases. Chao, cuídate.